Hola, soy Mariana Alemán y les doy la bienvenida. El día de hoy vengo a hablarles acerca del inventario multifásico de la personalidad Minnesota, también conocido como MMPI-2. Este es uno de los instrumentos más utilizados en varias áreas de la psicología. Su objetivo es la evaluación de los aspectos patológicos de la personalidad a través de ubicarlos en varios grupos de escalas. Esta prueba se diseñó entre los años 30 y 40 por Haraway, un psicólogo clínico de los hospitales de la Universidad de Minnesota, y por McKinley, el jefe del Departamento de Psiquiatría y Neurología de la misma institución. Ellos diseñan esta prueba con la intención, con la finalidad de mejorar la precisión en los diagnósticos que emitían en todas sus pacientes. Durante varios años se hicieron diferentes adecuaciones y ajustes a la prueba con respecto a su validez, confiabilidad, expresión y vocabulario. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había ciertas frases que en determinados momentos empezaron a considerarse como racistas y sexistas, y que también había expresiones y palabras que empezaban a considerarse anticuadas, ya que los sujetos de prueba no entendían el sentido de estas palabras o de estas frases. Finalmente, la prueba queda estructurada de la siguiente manera. Son 567 ítems de respuestas verdadero o falso. Van a ser 567 enunciados, frases, y el sujeto va a tener que contestar verdadero o falso según se sienta identificado o no con los enunciados que vienen en la prueba. Estos ítems van a estar distribuidos en escalas. Primeramente vamos a tener las escalas de validez. Estas pretenden evaluar el grado de comprensión, descuido y mentira del evaluado. Dentro de estas escalas vamos a tener las siguientes. La escala L es la escala de mentira, y esta va a evaluar el grado de franqueza del sujeto. La escala F, que es la escala propiamente de validez, y esta nos puede indicar respuestas que fueron hechas al azar. Y la escala K, que es la escala de corrección, y esta nos va a arrojar el índice de actitudes defensivas del sujeto. Posteriormente vamos a encontrar las escalas clínicas. Estas escalas nos van a arrojar ya propiamente los aspectos, rasgos y partes patológicas de la personalidad del evaluado. La primera escala que vamos a encontrar dentro de estas es la escala de hipocondria, que hace referencia a la preocupación excesiva por la salud. Posteriormente vamos a encontrar la escala de depresión, que hace referencia al bajo estado de ánimo caracterizado por la falta de iniciativa, el pesimismo, la culpabilidad, la tendencia a aislarse y por las dificultades cognitivas. Después vamos a hallar la escala de histeria. Esta hace referencia a síntomas somáticos, al histrionismo y a un estado emocional lábil. Después vamos a encontrar la escala de desviación psicopática. Esta hace referencia a las manifestaciones agresivas y a la ausencia de culpa. También se refiere a estas acciones o conductas que pudiera tener el sujeto en las cuales va a atentar contra las normas sociales. Después vamos a encontrar la escala de masculinidad y feminidad. Esta no se refiere a aspectos patológicos, sino que nos va a arrojar características que la sociedad atribuye a lo masculino y a lo femenino, y que tanto este sujeto se encuentra a gusto o se encuentra identificado con estos rasgos. Posteriormente encontramos la escala de paranoia. Esta hace referencia a la suspicacia, a la presencia de ideas persecutorias y a la constante sensación de amenaza. Posteriormente vamos a hallar la escala de psicastenia. Esta hace referencia al nivel de ansiedad en el sujeto y a las características fóbicas y obsesivas compulsivas de la persona. Posteriormente vamos a encontrar la escala de esquizofrenia. Es importante mencionar que esta escala carece de especificidad diagnóstica, es decir, que no podemos tomarla de forma aislada para diagnosticar esquizofrenia propiamente, sino que esta escala hace referencia a la desorganización del pensamiento, a la presencia de experiencias que son señaladas como extrañas y a la presencia de ideas paranoides. Posteriormente vamos a tener la escala de hipomanía. Esta hace referencia a un desorden afectivo y a la fuga de ideas. Finalmente vamos a tener la escala de introversión social. Esto va a hacer referencia a la tendencia a la extroversión o introversión, y recordemos que estas hacen referencia a la actitud o a la predilección de relacionarnos con nuestro mundo exterior o la predilección de relacionarnos con nuestro mundo
interior. Aparte de estas escalas que acabo de mencionar, la prueba va a estar constituida por subescalas. Hace referencia a partes pequeñas que van a constituir las escalas generales que acabo de mencionar. Un ejemplo, pensemos en la escala de paranoia. Las subescalas que la van a conformar va a ser la presencia de ideas persecutorias, de inseguridad y de hipersensibilidad. Con respecto a la interpretación, es importante mencionar que la prueba queda invalidada cuando hay más de 30 o más ítems sin responder, o si la escala F, es decir, la escala de validez, tiene un puntaje mayor a 20. Con respecto al puntaje de la interpretación de la prueba, vamos a ubicar de 80 a 70 que va a haber un alto grado de patología en el sujeto. De 60 a 50 va a ser una tendencia media normal. En el puntaje 50 vamos a encontrar la media. Es decir, es el puntaje que suele tener la mayoría de la población. De 40 hacia abajo es que hay un bajo grado de patología. ¿Cómo es que vamos a puntuar? En el manual para interpretar el Minnesota vamos a hallar las escalas que les mencioné anteriormente y vamos a hallar también las preguntas que corresponden a esa escala. Pensemos que la pregunta 1, 14, 20, 26 corresponden a la escala de desviación psicopática. Si el sujeto contestó en alguna de esas preguntas verdadero, entonces se le va a dar un punto. Si contestó falso, entonces no se va a dar ningún punto. Finalmente vamos a ubicar o tendríamos que ubicar cuáles son las dos escalas que tuvieron mayor puntuación. Se va a colocar primero la que tiene mayor puntuación y después la que le sigue. Vamos a ir al manual para interpretar y en el manual vamos a encontrar todas las series de combinaciones que se pueden presentar entre las escalas. Un ejemplo sería uno que tengo aquí y es la combinación 2-7, que nos dice que es la combinación de escalas más frecuentes entre pacientes hospitalizados. Hace referencia al diagnóstico como una reacción depresiva o bien una neurosis obsesiva compulsiva. Se va a caracterizar por síntomas como el cansancio, rigidez y tendencia a preocuparse, sentimientos de inadecuación y conflictos sexuales. Es decir, una vez que tenemos el puntaje de las dos escalas que tienen un mayor índice, nos vamos a ir al manual y vamos a encontrar la combinación que tenga, ya sea 2 y 7, 1 y 2, 1, 3 y 5, si es que tuvo elevados en esas escalas. Es importante mencionar que no solamente en este inventario de personalidad de Minnesota, sino en todas las pruebas que existen en la psicología, no se puede emitir un diagnóstico con solo haber aplicado una prueba. Es decir, si bien este inventario nos arroja una visión global acerca de la personalidad, sobre todo de los aspectos patológicos de la personalidad de ese sujeto, no es lo único que necesitamos para emitir un diagnóstico. Un diagnóstico es la construcción, es la recolección de la información. Se va a constituir a partir de entrevistas, a partir de la observación, a partir de aplicar una batería de pruebas. Es decir, aplicar un conjunto de pruebas que vayan a integrar una visión holística de ese sujeto. Es decir, podemos aplicar pruebas de personalidad, tanto proyectivas como estandarizadas. Podemos aplicar pruebas de inteligencia. Y entonces, a través de todos estos elementos se va a constituir, se va a construir el diagnóstico. Y por ende, puedes diseñar o implementar una intervención. Les agradezco el haberme acompañado y nos vemos la próxima.